Bueno, en este vídeo pretendo explicaros cuál es la posición de dos rectas en el espacio, cuáles pueden ser. Del año pasado, si recordáis, trabajamos las posiciones de dos rectas en el plano y existían tres posibilidades: que fuesen paralelas, que fuesen coincidentes o que fuesen secantes. Aquí, cuando trabajamos en el espacio, existen cuatro posiciones: paralelas, coincidentes, que se corten, es decir, si os fijáis, se cortan. La recta R y S pertenecen al mismo plano. Sin embargo, cuando se cruzan, ¿veis cómo lo hacen? R y S no pertenecen al mismo plano, ¿vale? Porque es importante que recordéis del año pasado. Dos rectas son paralelas o coincidentes cuando sus vectores directores son proporcionales, ¿vale? Acordaros del año pasado, si una tenía como vector director 1, 2 y la otra 2, 4, los vectores eran proporcionales y sabíamos que iban a ser paralelas o coincidentes, ¿vale? Para distinguir entre paralelas y coincidentes, una vez que sabíamos que los vectores directores eran proporcionales, cogíamos un punto de una de ellas, por ejemplo P sub R, y lo sustituíamos en la recta S. Si cumplía su ecuación, estábamos hablando de rectas coincidentes, y si no lo cumplía, estábamos hablando de rectas paralelas. ¿De acuerdo? Otra cosa que os quiero explicar antes de comenzar y concretar cómo vamos a determinar la posición de dos rectas. Dos rectas se cortan cuando pertenecen al mismo plano. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que son linealmente dependientes. Recordad, la primera parte en la introducción de geometría analítica lo explicaba. Dos rectas son linealmente dependientes cuando pertenecen al mismo plano. ¿Qué haremos para saberlo? Meteremos en un determinante el vector director de la recta R, el vector director de la recta S, y cogeremos otro vector, es decir, un vector formado por un punto PR y un punto PS. Tendremos así tres vectores. ¿De dónde sacó el PR y el PS? Claramente de la expresión analítica o continua o vectorial seremos capaces de sacar esos puntos. ¿Qué ocurrirá? Que si nosotros el vector director nu sub R, el vector director nu sub S y el vector PRPS pertenecen al mismo plano, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que metidos en un determinante, nu sub R, nu sub S y PRPS, el determinante será igual a 0. ¿Por qué? Porque serán linealmente dependientes. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrirá cuando trabajemos rectas que se cruzan? Haremos el mismo proceso, es decir, cogeremos nu sub R, nu sub S, un punto de esta recta, un punto de esta recta PR y un punto de esta recta P sub S, y haremos otro vector, de tal forma que nu sub R, nu sub S, P sub R y P sub S, si se cruza, no son linealmente dependientes, no pertenecen al mismo plano, por lo tanto, el vector será diferente de 0. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo he hecho para concretar esto? ¿Vale? Hago hecho una especie de mapa visual, ¿vale? Si me dan la ecuación de dos rectas en forma vectorial, paramétrica, continua, lo primero que hago es extraer sus vectores directores y un punto de una de ellas y otro punto de la otra. Miro cómo son sus vectores directores. Si son proporcionales,
me encontraré en que las rectas son o paralelas o coincidentes. ¿Y cómo sabré si son paralelas o coincidentes? Pues fácil. Si son paralelas y yo cojo un punto P sub R y lo sustituyo en la recta S, no cumplirá la ecuación y por lo tanto sabré que son paralelas. Si cumple la ecuación, serán coincidentes. ¿Vale? Es seguir siempre un método, siempre el mismo esquema. ¿Qué ocurrirá cuando los vectores directores no son proporcionales? Me encontraré en dos situaciones, o se cortan o se cruzan. ¿Qué es lo que haré? Lo que os he explicado antes. Si se cortan, meteré en un determinante el vector de R, el vector director de R, el vector director de S y un vector formado por PR, PS. Si es igual a 0, ellos pertenecerán todos al mismo plano. ¿De acuerdo? Serán linealmente dependientes, por lo tanto, el determinante será nulo. Si por el contrario el determinante no es nulo, nos encontraremos en la otra situación, es decir, que se cruzan. ¿De acuerdo? Bien, yo os digo a nivel personal, utilizo este método si me dan la recta en forma vectorial, continua o paramétrica, porque fácilmente determino el vector director de cada recta y un punto. Pero ¿qué me ocurre si a mí me dan las ecuaciones de una recta en forma implícita? Es decir, que me dan R1 y R2 como intersección de dos planos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues muy fácil. Genero un sistema con los cuatro y discuto y si hace falta resuelvo el sistema. Es decir, haría lo que hemos hecho en la primera evaluación 1000 veces, discutir el sistema, bien, viendo el rango de A y el rango de A'. Lo recordamos, ¿verdad? Y los comparamos. Nos encontraríamos en diferentes situaciones. Como siempre, el sistema podría ser compatible determinado. ¿En qué situación estaría si el sistema es compatible determinado? Evidentemente, la intersección de las dos rectas es un punto, ¿vale? Es decir, se cortan. Bien, ¿qué ocurriría si la situación en la que me encuentro es que el rango de A es diferente al rango de A'? El sistema sería compatible indeterminado, ¿verdad? Y me encontraría en una situación donde, es decir, vamos a ver, yo tendría así imaginaros una recta, y la otra aquí. Y si la intersección es una recta es porque es un sistema así. Si me sale sistema compatible indeterminado, al resolver el sistema, estaría en una situación de rectas coincidentes. ¿Vale? Por último, si el rango de A y de A' es distinto, el sistema sería incompatible. ¿Por qué? Porque los planos pueden ser así, paralelos, es decir, las rectas sean paralelas, no hay intersección, ¿vale? O que se crucen, ¿de acuerdo? Nos encontraríamos en estas dos opciones. Es decir, si el sistema es compatible determinado, los rangos iguales, se cortan porque la intersección es un punto. Si el sistema es compatible indeterminado, la intersección es una recta. ¿Por qué? Porque coinciden, son coincidentes. Y en el caso de que el sistema sea incompatible, estaremos en dos posibles situaciones, o que sean paralelas o que se crucen, ¿de acuerdo? Y para ello tendremos que fijarnos en cuál es el rango, ¿de acuerdo?
Estaríamos en situación de paralelas cuando el rango es 2, 3 y sería en situación de que se cruzan cuando es 3, 4. Pensad bien por qué. Es importante, ¿de acuerdo? Bueno, ya veis cómo determino yo cuál es la posición de dos rectas. Bien, os he puesto aquí para que miréis unos ejercicios que tengo hecho yo, si os apetecen ahora mirarlos. Este es el link y en la página 3 pues hago varios ejercicios de dos rectas para determinar la posición de dos rectas, y existe un caso de que se cruzan, que se cortan, que son paralelas y otro coincidentes. Están todos hechos por el primero de los métodos, es decir, determinando el vector director y los puntos. Pero bueno, espero que os sirvan. ¿Vale? Bueno, espero haberos ayudado. Venga, hasta la siguiente.